Buenas tardes, mi nombre es Diana Cecilia Martínez Galindo. Voy a presentar mi proyecto integrador de la materia de electricidad y magnetismo. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que nos permiten generar, transformar y utilizar la energía eléctrica. Son muy importantes porque gracias a ellos la luz hace funcionar a un sinnúmero de dispositivos y facilita la vida del día a día de todos los seres humanos. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se les pueden dar? La primera ley dice que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tienen que ser igual a la suma de corrientes que salen de él. Esta ley es de mucha utilidad porque gracias a ella puedes saber cuánta corriente se irá a las distintas partes en que se divide un nodo. La segunda ley de Kirchhoff establece que en una malla o lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensiones es igual a la tensión total que se suministró. En un circuito en donde el voltaje sea variado entre cada elemento de un lazo cerrado, al final la suma de esos voltajes será la misma que el voltaje de la fuente. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Una fuente de voltaje es un dispositivo que tiene dos terminales encargadas de generar un voltaje de salida, independientemente de las cargas que recibe. Se trata de un elemento de circuito activo porque puede proporcionar energía. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? El método de análisis por nudos dice que se debe tomar un nudo como punto de referencia dentro del circuito. De esta forma, se pueden realizar todas las ecuaciones en términos de ese nudo. El método de análisis por mallas se basa en describir todo en términos de ecuaciones circulares o de mallas, en cuanto a la intensidad sobre cada una. El método de análisis por conjuntos de cortes básicos. Dentro de este se escribe la ecuación de los nodos de cada conjunto de corte, definido por el ramal del árbol. Todo eso en función de las tensiones. El método de análisis por lazos básicos. Se utiliza un árbol y las ecuaciones circulares de cada lazo en función de las corrientes de un eslabón. La modificación de la geometría de los circuitos se sustituye una fuente en otro tipo de fuente. En todo caso, reemplazar en varias fuentes y dependiendo del tipo que sea, será el método que podremos utilizar. Por lo general, se dividen en dos métodos. Circuitos con fuentes dependientes. Son fuentes de tensión o voltaje, las cuales van a depender de la tensión o voltaje de alimentación. Circuito con amplificadores operacionales. Quiere decir que la corriente y voltaje de este en la salida quedará indeterminado. Por este motivo es complicado conocer las intensidades y tensiones que hay en circuitos que está conectado. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Estos pueden funcionar para encender equipos de forma más rápida, arrancar motores eléctricos o hacer funcionar elementos que necesitan un alto voltaje, como las lámparas en los automóviles o los flash de las cámaras. Este fue mi proyecto integrador. Gracias por su atención.